Doctor Chan, ¿me avisa para reiniciar? Sí, sí, sí. Ha pasado algunos impases con el internet, casos y cosas. Pero como siempre digo, el show debe continuar. Sí, sí, puede continuar, Su Excelencia. Sí, decía, saludaba a la distinguida audiencia que nos acompaña el día de hoy con ocasión del primer encuentro académico jurídico panameño-peruano de carácter internacional en materia de derecho. Decía también, antes que se cortara la comunicación, que este es un encuentro sumamente importante para ambas naciones, porque se aproximan en un encuentro donde van a desarrollar una de las principales fortalezas de Panamá. No solo los aspectos democráticos que como nación tiene el Istmo, sino también desde el punto de vista del derecho internacional como pilar de entendimiento entre las naciones. Decía también que nos acompañan el día de hoy dos importantes representantes del derecho y de las letras en el Perú y de Panamá. Por el lado de Panamá, el doctor José Sánchez Gallego; por el lado del Perú, el doctor Pablo Rosales Zamora. Esperamos que todos disfruten de este encuentro y sepan aquilatar el esfuerzo que estos doctores están realizando para todos nosotros con el propósito de hermanar naciones en un ambiente de total transparencia, libertad de opinión y libertad de criterio. Les damos la bienvenida a todos ustedes y felicitamos a los expositores que durante 3 días nos van a acompañar en estas jornadas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Su Excelencia. De verdad agradecido todo el apoyo, el soporte, el respaldo que nos ha brindado la Embajada del Perú acá en Panamá. Y de igual manera seguimos entonces con el presidente del Grupo Guía, Hernando Abrán Carraquilla, el cual cuenta con una licenciatura en Derecho, el cual cuenta también con una maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Tecnológica. Actualmente es socio de la firma de abogados Ordóñez, Echea y Asociados, y fungió como director general del Registro Público de Panamá desde el año 2011 hasta el año 2014, donde adelantó importantes proyectos de relevancia nacional e internacional, como lo son el programa de la firma electrónica, la digitalización del Archivo Nacional y la modernización del Registro Público de Panamá. Sin más, las palabras entonces también por parte del presidente del Grupo Guía, Hernando Carraquilla. Sí, muy buenas tardes, Su Excelencia Jorge Rafó, embajador de Perú en Panamá. Un saludo especial, cariñoso al doctor Pablo Rosales Zamora, expositor del país hermano de Perú, al doctor José Sánchez Gallego, panameño, colega de Panamá, y a nuestro secretario Jorge Chan del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado. La verdad que en nombre de la Academia Panameña de Derecho Administrativo, de su presidente José Mulino, igual en nombre propio y de todos los miembros del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, pues hoy nos sentimos muy orgullosos, muy contentos por llevar adelante este encuentro académico, como muy bien ha planteado nuestro embajador del Perú en Panamá, el señor Rafó. Nos ha la hermandad que existe entre Panamá y Perú no es de ahora, es una hermandad que data de muchos años, donde nos une lazos históricos, lazos económicos y académicos. Y hoy pues reforzamos ese esfuerzo, esta iniciativa en el cual pues tenemos que agradecer al señor embajador por ser promotor y realmente padrino de este esfuerzo entre Perú y el Panamá. La verdad que hoy nos llenamos de grandes profesionales del derecho del patio en Panamá y del Perú. Contamos con el doctor José Sánchez Gallego en el día de hoy, al doctor Pablo Rosales Zamora, con el tema del convenio desde el mar, y el doctor Rosales, que nos abordará el tema de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, en los desafíos regionales. Para el día de mañana, jueves 17, desde las 5 de la tarde, contaremos con el magíster José Mulino en la simplificación administrativa
aspiraciones de las sociedades del siglo XXI, y la doctora Roxana Zúñiga Rojas del Perú, con las herramientas para la simplificación administrativa a miras de una gestión pública moderna, los principales logros en los países de la región. Y cerramos el viernes 18 de septiembre con 2 presentaciones también binacionales, con el magíster Agustín Almario, panameño, con la extradición del derecho panameño, y por parte del Perú el magíster Silvio Mesarina, con el sistema extradicional peruano. Este es un congreso que hemos denominado el primer congreso de muchos que vamos a desarrollar con Panamá y Perú de Derecho Internacional, una jornada binacional que nos llena de mucho orgullo, y hoy contamos con nuestros seguidores y se transmite, sabemos, desde Perú, con todos nuestros amigos, y saludamos desde Panamá, un caluroso saludo a todos los amigos peruanos, colegas, profesionales del derecho, estudiantes del derecho, igualmente a Panamá, que nos siguen, nuestros colegas y amigos abogados desde el Panamá y estudiantes del derecho, también queremos saludarlos, y todos nuestros amigos y hermanos de Latinoamérica, que estamos seguros que nos siguen por Facebook Live en el Grupo Unificador por la Independencia del Abogado. En nombre de nuestra organización queremos darle las gracias y pues desear que sea todo un éxito este gran encuentro. Bueno, darle las gracias tanto al embajador Su Excelencia Jorge Rafó, en igual medida también al licenciado Abraham Carraquilla, presidente del Grupo Guía, por hacer la respectiva inauguración. Y bueno, igual despedirlo porque me imagino podrán tener algunos compromisos también adquiridos previamente. La creatividad y la innovación surgen precisamente cuando las personas se están divirtiendo, dice el maestro Albert Einstein. Y la verdad que el Grupo Guía, cada vez que hacemos conferencias, cada vez que participamos con ustedes, pareciera que estuviéramos en una sección de juegos. Y es por eso que lo hacemos por ustedes precisamente. Y vamos a presentar en este momento entonces a el doctor Pablo Rosales Zamora, el cual es asesor de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones de la República del Perú, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de San Marcos. También es candidato, doctorando de doctor en Derecho Internacional y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, Convención de Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, honorable y apreciado doctor, para que realice su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la cordial invitación del Grupo Unificador para la Independencia del Abogado, y también por la invitación tan cordial del embajador Rafo. Quisiera explayarme en estos 30 minutos que me han concedido sobre uno de los temas, creo yo, más importantes e interesantes en el actual derecho del mar. Y me refiero específicamente al tema de la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional. Además de ser uno de los temas más destacados para la comunidad internacional, creo yo también que es un tema que está íntimamente relacionado con la historia de la República del Perú, así como la historia de la República de Panamá. Con ello, quisiera resaltar, en primer lugar, que el Perú y Panamá han tenido pues encuentros relativos al derecho internacional. El primer dato que quisiera transmitirles es pues que hemos tenido, además de la presencia de nuestro actual canciller del Perú como embajador de Panamá, también a un autor peruano que es Luis Solari Tudela, que fue profesor de Derecho Internacional y que en su labor de difusión de esta materia escribió pues un libro de Derecho Internacional Público, que ha sido reeditado muchas veces. Y ya yendo concretamente a la materia, también quisiera resaltar que este año, en febrero del 2020, Panamá fue sede de un taller consultivo relativo al proyecto del instrumento jurídicamente vinculante, ¿no?, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Y este encuentro, promovido por el mismo gobierno panameño, tuvo también la participación de diversos países de la región, entre ellos el Perú.
Para entrar entonces en esta materia relativa a la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional, quisiera resaltar, además de lo ya dicho, algunos de los antecedentes que dan origen a la problemática. En el marco del derecho internacional, la labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional está, es de función de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, pero ciertos temas que preocupan a toda la comunidad internacional han surgido también en el marco de ciertas conferencias especiales que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha constituido. Y este es el caso del proyecto de instrumento internacional vinculante relativo a la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Podemos decir, en primer lugar, que este proyecto que se viene elaborando dentro del marco de una conferencia intergubernamental está enmarcado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y la República de Panamá suscribe ese tratado el 10 de diciembre de 1982, fecha también relativa a la adopción del tratado, y además entra en vigor luego de que su instrumento de ratificación se depositase el 1 de julio de 1996. En el caso de la República del Perú, cabe resaltar que el Perú no es Estado parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, en el marco de la controversia marítima entre Perú y Chile, controversia que fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia, el agente Alan Wagner resaltó en uno de sus alegatos orales del año 2012 que el Perú tiene una práctica y una legislación, incluyendo con ello no solo la legislación particular, sino también la propia Constitución, una conformidad con el derecho consuetudinario que está reflejado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En ese sentido, siendo el Perú Estado no parte de la Convención, es también un Estado que reconoce los desarrollos consuetudinarios que se han alcanzado a partir de la CONVEMAR, y por ello también, como veremos luego, tiene un interés muy particular, no solamente por el hecho de la novedad de la materia, sino también por el hecho que tiene implicancias para un Estado ribereño como es el Perú. En ese sentido, a pesar de no ser Estado parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como veremos, la Asamblea General, a partir de la conformación de la Conferencia Intergubernamental, hace partícipe no solo a los estados que son parte de la CONVEMAR, sino también a estados que no son parte, entre otras entidades. Y en ello tenemos que decir, dentro de los antecedentes también, que esta iniciativa surgió en primer lugar a través de un grupo oficioso, un grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta que se dedicó a estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Luego la Asamblea General, a partir de su resolución 66-288 del 27 de julio del 2012, hace suyo el compromiso de estudiar este tema. Es decir, hablamos que a partir del año 2012 sucede una formalización de la materia, y con la resolución 69/292 del 2015 se conforma un comité preparatorio que es el primer paso en torno a la conformación posterior de una conferencia intergubernamental. Entonces, esta conferencia se ha constituido a partir de la resolución 72/249, también de la Asamblea General, y en el año 2017. Entonces vemos que son acontecimientos sucesivos desde el 2012, 2015, 2017, y a partir de la configuración de la conferencia intergubernamental encontramos el desarrollo de 4 periodos de sesiones que se van a dar y que van a tener lugar entre los años 2018 al 2020. Teníamos ya hasta el año pasado, ¿no?, que fue el tercer periodo de sesiones, realizado entre el 19 al 30 de agosto de 2019, ya casi la finalización de todo este tema y por lo tanto la adopción de un tratado, ¿no? Estábamos a un pie de eso. Sin embargo, como se conoce, a partir de la declaración de la COVID-19, el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, se tuvo que postergar el cuarto periodo de sesión, con el cual ya se daba término a las negociaciones relativas a la configuración de este proyecto de instrumento internacional vinculante.
Y a pesar de ello, ¿no? Porque tenemos que considerar pues, que la COVID ha supuesto un impacto en general en el derecho, y ello también se refleja en los avances que se han querido lograr dentro del derecho del mar. Ha habido un trabajo entre sesiones que se realizó hace poco, el 14 de septiembre del 2020, por lo cual el tema se está retomando y se espera pues la definición de una fecha en la cual se pueda ya dar pase a la cuarta sesión y con ello dar por adoptado el tratado. Este tratado, en su última versión, es uno que se titula Proyecto de Texto Revisado de un Acuerdo en el Marco de la CONVEMAR relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Y yo quisiera aquí entrar a ver, en primer lugar, algunos de los principales temas de abordaje en torno a este proyecto de tratado. El primero de ellos es el ámbito de aplicación del tratado. Entonces, nosotros sabemos que la CONVEMAR configura una serie de espacios marítimos recogiendo primigeniamente la experiencia de los convenios de Ginebra de 1958 y lográndose finalmente una definición en torno a los espacios marítimos. Encontramos espacios como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, alta mar y la zona. A decir del profesor Yoshifumi Tanaka, especialista, máximo especialista en derecho del mar actual, la CONVEMAR, como otros instrumentos jurídicos internacionales, se mueven bajo dos grandes paradigmas. Dos paradigmas que explican esencialmente todo el derecho del mar. Por un lado, tenemos el paradigma estatal o de la soberanía, y por otra parte tenemos el paradigma de la comunidad internacional. Y en ese sentido, si nosotros observamos los espacios que componen el primer paradigma, son los cuatro que están señalados en la diapositiva: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Y los otros dos adicionales, alta mar y la zona, son espacios marinos que serían de incumbencia de la comunidad internacional. Entonces, estos dos grandes paradigmas jurídicos tienen como consecuencia una tensión que explica todas las instituciones del derecho del mar, entre ellas pues la Carta de los Mares, que es la CONVEMAR de 1988. Y alta mar y la zona tienen un régimen jurídico particular establecido pues en la CONVEMAR. Quisiera aquí simplemente resaltar, ¿no?, a decir de la profesora Valérie Wisbrot, que escribió en el año 2017 un libro en francés sobre la biodiversidad marina, que alta mar y la zona no deben ser confundidas como res nullius, sino más bien, y a decir también de la Corte Internacional de Justicia, podemos utilizar una categoría mucho más apropiada, que es la res communis omnium. Ello no quiere decir que no hayan ciertas discusiones y que el camino doctrinal todavía esté forjándose, pero quisiera aquí resaltar que ni alta mar ni la zona pertenecen a ninguna soberanía. Y la CONVEMAR, en los artículos 89 y 137, señala, tanto para alta mar como para la zona, respectivamente, que ningún Estado puede reivindicar legítimamente derechos soberanos o ejercer soberanía sobre alta mar o la zona. Por ello, decimos que no es res nullius, porque la res nullius, como concebimos en su modelo primigenio, supone pues que el primero que encuentra el bien lo puede tomar para sí. En cambio, cuando hablamos de alta mar y la zona, no es que el primer Estado soberano que pueda tener la capacidad tecnológica pueda entrar a estas zonas y abarcarlas y ser dueño de estas zonas, sino que finalmente pertenece a la comunidad internacional en su conjunto. Y por ello, justamente, por estar más allá de la jurisdicción nacional, estas zonas son de sumo interés y se necesita regularlas, porque sabemos que tanto en alta mar como en la zona hay muchos recursos marinos, hay abundantes recursos genéticos marinos, y es necesario pues que esa tensión paradigmática que ya he señalado a partir de la postulación del profesor Tanaka se explique y se logre solucionar
en un tratado que regule fielmente los intereses de todos los estados de la comunidad internacional. Y ahí está justamente el reto. Y sabemos además que alta mar y la zona, aunque nosotros jurídicamente hagamos la división o la ficción jurídica de entenderlo bajo unas determinadas coordenadas y unos determinados planteamientos jurídicos de la CONVEMAR, también tiene implicancias toda la actividad soberana que puedan realizar los estados dentro de la zona económica exclusiva, así como en la plataforma continental, ¿no? En ese sentido, pues, el nuevo proyecto que se está postulando también tiene en consideración esos efectos. Bien, ¿cuáles son entonces los principales temas que se abordan en este proyecto de tratado? En principio, el objetivo general que tiene el proyecto que se viene desarrollando en la Conferencia Intergubernamental es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la CONVEMAR y la promoción de la cooperación y coordinación internacionales. El tratado, entonces, que hasta el momento, como les comento, se viene negociando todavía, tiene varias partes, ¿no? 8 partes, se divide en 8 partes, contando con disposiciones generales, y luego con ello una serie de partes que están vinculados a los temas principales de abordaje por el proyecto: recursos genéticos marinos, mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, evaluación de impacto ambiental, creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, arreglos institucionales, recursos financieros y mecanismos de financiación, aplicación y cumplimiento. Este tema, que es también, como les comento, uno de los principales temas del derecho del mar actual, tiene, por las particularidades mismas de suponer pues una implicancia total en la comunidad internacional, características bastante singulares en torno a su negociación. Si ustedes revisan el proyecto, ¿no?, que se viene desarrollando y ven su contenido, este se encuentra con muchos corchetes, ¿no? Muchos corchetes porque es un texto movible, es decir, a pesar de todos los esfuerzos que realizó el comité preparatorio y todos los órganos que han intervenido en el diseño de este borrador cero, que luego ha pasado a ser conocimiento de los estados, nosotros tenemos que señalar que todavía hay mucha discusión y hay muchos corchetes en los cuales los conceptos todavía se vienen discutiendo. Y una de las preocupaciones principales y que rige totalmente la negociación es que sea totalmente compatible con los regímenes ya existentes, especialmente con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por eso es que este es un tratado multilateral que sirve de desarrollo al tema de la biodiversidad marina, ¿no?, en el marco de la CONVEMAR. No se desliga, no renueva, no enmienda la CONVEMAR, sino que es un desarrollo mucho más específico que no se ha logrado todavía a partir de la CONVEMAR. Y otra de las características que quisiera resaltar en esta oportunidad, hay muchas más, pero solamente para efectos de la exposición que tengo, otra de las características más importantes es la participación. Y se busca en la negociación una participación lo más amplia posible. Y por lo tanto, no solamente hay una intervención de los estados que son partes de la CONVEMAR, sino también de los estados que no son partes, de organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones internacionales. Todas ellas vinculadas de algún modo u otro con todo este debate que está surgiendo a partir del proyecto de tratado. Por eso mismo resalto que este es un tema de interés mutuo, no solamente para los países latinoamericanos en general, sino específicamente entre la República Hermana de Panamá y la República del Perú, las cuales pertenecen además al grupo de países latinoamericanos de pensamiento afín. Y ello porque esta negociación, como cuarta característica que podríamos resaltar, no se mueve en individual necesariamente, sino que mucho de lo que se ha visto en el tercer periodo de sesiones es que hay grupos regionales que se han venido organizando para efectos de lograr una mayor implicancia, ¿no?, en el desarrollo del tratado. Por ello tenemos este grupo, pero también tenemos otros como la Unión Europea, la Comunidad del Caribe, ¿no?, el G77, etcétera. Hay varios grupos regionales que están
muy vinculados con la materia y por ello se manejan diversas sensibilidades en torno al diseño de este tratado. Entonces, ¿cuáles serían los principales desafíos de modo tal que podamos dar respuesta al problema que hemos planteado a partir de esta ponencia? Hay un primer desafío que creo que es claro para toda la comunidad internacional, que es la conjunción de las zonas que están más allá de la jurisdicción nacional. Si bien están más allá de la jurisdicción nacional, ya la CONVEMAR establece regímenes particulares para alta mar y para la zona. Por lo tanto, alta mar se rige bajo el principio de la libre navegación, ¿no? Y por otro lado, el artículo 136 de la CONVEMAR establece, pues, que en el caso de la zona se rige por el principio del patrimonio común de la humanidad. Entonces, son dos principios, ¿no?, que deben ser tomados en consideración y tomándose también consigo las particularidades de cada una de estas zonas para encontrar un régimen común a ambas que esté vinculada directamente, pues, con la conservación y el uso de la biodiversidad marina. Otro de los grandes desafíos es la diversidad de actores, y es que estamos hablando que es un juego de equilibrios en la negociación que no solamente se limita a estados partes de la CONVEMAR, sino que abarca también a otros estados. Y este tratado, para ser un tratado que tenga la más alta aceptación posible, es necesario, pues, que recoja, ¿no?, simultáneamente los intereses de todos los estados que no solamente son partes de la CONVEMAR, sino también aquellos que están fuera de la CONVEMAR. Hay ciertamente otro desafío importante que tiene que ver que este tratado es una muestra muy cercana de la relación entre tecnología y derecho internacional. Y es que las nociones, este tratado, como cualquier otro tratado multilateral, tiene un glosario de definiciones. Entonces hay nociones que se discuten todavía. Y hablamos que son nociones centrales. Yo hace un momento hablaba que el tratado se estructuraba en varias partes que hablaban de recursos genéticos marinos, de estudios de impacto ambiental, entre otros temas. Esas grandes nociones todavía están en discusión. En ese sentido, ahí hay que hacer un hincapié en los esfuerzos a partir del grupo de países latinoamericanos de pensamiento afín para lograr justamente afiatar y establecer de manera definitiva cuáles serían las nociones que sean más convenientes, no solamente desde el punto de vista político, sino también tomando en consideración los más grandes adelantos en torno a la biodiversidad marina. Tenemos entonces que considerar que hay también otra dificultad importante. El tratado se ha planteado, como les digo, el texto todavía es movible, pero hay un punto que se ha planteado como necesario, al igual que la CONVEMAR. Este proyecto de tratado sería uno en el cual no se permitirían las reservas. Entonces, la institución de las reservas, que viene a ser definida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, y también definida en la Guía de Principios sobre la Práctica de las Reservas del 2011 de la Comisión de Derecho Internacional, es una institución que permite al Estado que formula la reserva modificar o excluirse de algún efecto jurídico derivado de algunas de las disposiciones que componen el tratado. Si nosotros colocamos entonces una cláusula, un régimen prohibitivo de reservas, lo que estamos haciendo es privilegiar la integridad del texto y por lo tanto el régimen jurídico aplicable a partir de esta convención derivada de la CONVEMAR sea uno que se aplica a todos por igual, evitando en ese sentido generar múltiples geometrías variables a nivel jurídico, como si se generaría si es que hubiese un régimen permisivo de reservas. Entonces, este es un régimen prohibitivo y se va a aplicar a todos por igual las nociones contenidas en este tratado, por lo cual aumenta la dificultad en torno a encontrar, pues, definiciones que sean aceptables para toda la comunidad internacional, ¿no? Hay que entender también que esta conveniencia de que tenga la más alta aceptación puede tener, justamente por el escenario de las reservas, una serie de consecuencias ya en la elaboración del instrumento. En primer lugar, el peligro que no queremos que ocurra es que no se adopte el tratado, ¿no? A pesar del golpe que ha supuesto la COVID en torno a demorar, ¿no?, y postergar la cuarta sesión, creo yo con bastante optimismo que se puede lograr un proyecto de tratado que regule tan delicado y sensible tema. Pero también existe la posibilidad de que se adopte y tenga, sin embargo, un número muy reducido
de ratificaciones que impidan la entrada en vigor. Y esto no solamente ha ocurrido en algunos tratados del derecho del mar, sino hablamos también de tratados del derecho internacional general, como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986, la Convención hermana de 1969, que versa sobre tratados entre estados y organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales, la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad y Jurisdicción del Estado y sus Bienes del 2004, ¿no? Que tuvo 22 partes, la primera 44, y ninguna de ellas, a pesar de lograrse la adopción, han entrado en vigor, porque no han sido aceptadas por la comunidad internacional. Y tocan en ese sentido temas muy delicados. En el caso de la Convención del 2004, la inmunidad de jurisdicción no necesariamente tiene una sola noción de aplicación en torno a las diversas jurisdicciones que existen alrededor del mundo. Y en el caso de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986, este tratado no ha entrado en vigor justamente porque la Convención del 69 ha supuesto bastantes instituciones que ya están bastante bien recogidas, valga la redundancia, en torno al derecho de los tratados, lo cual ha llevado a que muchos estados consideren que no es necesario pues, ingresar a ser parte de la Convención de Viena de 1986. O puede ocurrir que haya entrado en vigor, pero con un número bajo de ratificaciones. Yendo al plano del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, adoptado en 1990, tratado que ha entrado en vigor, pero cuyo número de partes es muy menor, son 55 partes, comparándolo, por ejemplo, con tratados de derechos humanos que sí son interesantes, como interesantes y que han tenido un impacto inmediato en la comunidad internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que casi toda la comunidad internacional, 194 partes actualmente del tratado, revela pues que en una misma materia, y ya yendo propiamente al derecho del mar, puede ser que se adopte este tratado, pero no necesariamente genere el convencimiento a todos los estados por los resultados en torno a lo que se adopte. Sin embargo, creo yo que la mirada que debemos tener es una mirada de optimismo, y en ese sentido quisiera aprovechar dentro del tiempo brindado, ¿no? Algunas conclusiones en torno a este tema. El primero de ellos es que si el proyecto de instrumento se logra concretar en el escenario del derecho del mar, este proyecto va a suponer pues, un acontecimiento histórico, ¿no? Así como en la Convemar de 1982, creo que este desarrollo es un desarrollo que, de lograrse adoptar, va a suponer una mejora en torno a temas que son de común preocupación de los estados. Por lo tanto, creo yo que a través del CLAN, Perú y Panamá, con la preocupación señalada en torno a que el gobierno panameño, pues, en febrero del 2020, había elaborado un taller, ¿no?, de participación regional. Creo que el Perú y Panamá, en el marco del CLAN, pueden aunar esfuerzos para que este proyecto sea uno de mayor corte universal, es decir, que busque tener el mayor nivel de posibilidad de que los estados puedan ser partes del tratado, habiendo un respeto, por lo tanto, de los intereses legítimos de cada uno de los estados y de los grupos regionales que participan dentro de la negociación. Creo que Perú y Panamá justamente se pueden unir bastante bien en el marco del CLAN para sacar adelante este tema, especialmente a propósito de la cuarta sesión que se definirá prontamente por la presidencia de la Conferencia Intergubernamental. Creo yo entonces también que ese fortalecimiento, ese estrechamiento de lazos entre la República del Perú y la hermana República de Panamá se puede lograr a través del CLAN, y ello también asentar una posición cada vez mayor en torno a el rescate de posturas dentro de la negociación que se da en la Conferencia Intergubernamental. Y en ese sentido, la manera en cómo se podría lograr esto es a través de ciertos encuentros bilaterales entre técnicos y también de la parte política panameña, peruana, para ir encaminados hacia un mismo propósito en torno al desarrollo de ese tratado, buscando, por lo tanto, liderazgos en este grupo que es el CLAN. Yo quisiera entonces señalar que ya para simplemente cerrar este abordaje, el tema del derecho del mar es uno entonces
que une a ambas naciones, ¿no? Y particularmente creo yo, esta conferencia que ha sido organizada por el Grupo Guía y también organizada por el embajador Rafo, es una excelente oportunidad para abrir la mesa en torno a reflexiones que no solamente preocupan directamente a la República del Perú y a la República de Panamá, sino que también preocupan a la comunidad internacional y demuestran cómo es que la República de Panamá y la República del Perú están insertadas plenamente en los temas que son de preocupación de la comunidad internacional. Yo quisiera entonces agradecer la cordial invitación y con ello doy por finalizada mi exposición, guiándome y siguiendo pues las pautas que para ello el Grupo Guía dé en el desarrollo de esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias, doctor Pablo Rosales Zamora, de la hermana República del Perú, por esta extraordinaria exposición que definitivamente nos ha refrescado y nos deja algunas proyecciones importantes de temas bilaterales y de temas armónicos en donde ambos países y también los países de América Latina pues tienen que seguir reforzando. Vamos a adelantar ahora a nuestro próximo expositor, quien es el doctor José Félix Sánchez Gallego. El doctor es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, posee una maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, diplomados en Resolución Alterna de Conflicto de la Universidad de Panamá, diplomado en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Latina, maestría en Derecho Procesal y Penal de la Universidad de Sevilla y también es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España. Sin más, entonces dejamos con ustedes al doctor José Félix Sánchez Gallego y juez de garantía de la República de Panamá en el Sistema Penal Acusatorio con su presentación. Adelante, doctor. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Creo que me escuchan. Lo escuchamos atentamente. El compartir pantalla creo que es lo que no logramos ver. Déjame ver. Ahora. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Adelante. Bien, buenas tardes, Su Excelencia, señor embajador Jorge Rafo, de la República del Perú en Panamá. Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad, el tema que se me ha asignado está relacionado con los instrumentos jurídicos en materia de cooperación internacional, en concreto vinculados con asuntos del mar. Esto orientado en alguna forma a las labores que realizo como juez de garantías dentro del sistema penal acusatorio. En esta dirección vale mencionar que se ha preparado alguna exposición que sigue un esquema que voy a participarles. Voy a hacer algunas breves referencias al poder penal internacional en atención a que esta intervención se encuentra íntimamente ligada con este asunto y luego realizaré algunas reflexiones en cuanto a los límites que tiene el poder penal internacional. Posteriormente voy a hacer algunas puntualizaciones en cuanto al arreglo complementario Salas-Becker, que es el instrumento jurídico que nos ocupa mayoritariamente en esta ocasión. Sin embargo, como quiera que este tiene un antecedente fundamental, el arreglo Arias-Hinton, realizaré algunas acotaciones en cuanto a este y luego voy a mencionar algunos puntos vinculados con el arreglo que ha seguido al Salas-Becker, que es el Escalona-Bolton. Y ya presentaré los resultados que se han obtenido con la aplicación del arreglo complementario Salas-Becker en Panamá, luego de la implementación del sistema penal acusatorio. De entrada, en cuanto al poder penal internacional, hay que tener en mente que existen diferentes conductas
que se llevan a cabo con miras a pues, obtener diferentes propósitos relacionados con gestiones criminales. Y en buena parte de las veces estos comportamientos trascienden las fronteras de los estados, de manera que inciden en alguna u otra forma en otros estados. Esto da lugar a examinar el concepto de la macrocriminalidad y del crimen organizado. En cuanto a la macrocriminalidad, esta es entendida por un sector de la doctrina como aquella que proviene del propio Estado o que en alguna u otra medida es soportada o prohijada por algún Estado. Desde luego que esto debe ser de considerable entidad y debe tener repercusiones en otros estados, de manera que trastoque el concierto internacional de las naciones. Paralelamente al crimen a la macrocriminalidad, debemos hacer referencia al crimen organizado. Y este, en términos generales, pues, implica la concurrencia del grupo de personas debidamente ordenada, en la cual se advierte jerarquización, es decir, que hay una división de roles, y también debe tener un sentido de permanencia, lo cual significa que se debe posibilitar que haya relevos dentro del grupo criminal. Hay quienes estiman que, por una parte, en cuanto al crimen organizado, no debería tener ocasión algunos fines relacionados con la obtención de algún lucro. Hay otros, entre los cuales yo me matriculo, que son de la opinión que sí debe haber por parte del crimen organizado algún lucro o beneficio que se realiza, y que para esto precisamente hay un concierto criminal. Bien, en cuanto al poder penal internacional, que sería aquel que dice relación con la macrocriminalidad o con el crimen organizado, advertimos que hay dos dimensiones. Hay un sentido amplio en el cual existen algunas normas de orden internacional y que comprometen a los países dentro del concierto de las naciones. Sin embargo, en este tipo de sentido amplio, los estados o cada estado adopta o lleva a cabo las políticas pertinentes para aplicar dentro de su contexto interno las normas correspondientes. Hay que mencionar que en alguna u otra forma este sentido amplio es la situación que nos ocupa en el caso que nos atañe en esta oportunidad en cuanto al arreglo complementario Salas-Becker. Por otro lado, este derecho penal o este poder penal internacional más bien es visto en sentido estricto. Discúlpeme, la verdad es que todo ha salido así. Como procesales, Sí, y comunes a los estados. yo sé. Yo tengo aquí una surita. No sé si quieren alguna surita, algo. ¿Ya? En general aplicable. Bueno, muy bien. Yo sí te dispensen porque yo estoy aquí y allá y por todos lados. Materializar no. El poder penal. Lo que estamos haciendo es una cosa, creyendo en los proyectos, creyendo en los sueños. Para darle curso o para darle contenido a este poder penal internacional es necesario identificar bienes jurídicos. Y bienes jurídicos, si se quiere, con algún contenido internacional. Hay instrumentos jurídicos que pues, posibilitan esta lectura o la materialización de este argumento. Así, por ejemplo, el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes de 1988. En alguna u otra forma, estos instrumentos jurídicos pretenden que los estados se comprometan a hacerle frente y plantarle cara a un fenómeno delictivo que tiene características transfronterizas, como el tráfico de drogas. Paralelo a esta reflexión, importa tener muy presente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, o Convención de Palermo, en la medida que ésta establece las pautas que deben tenerse presentes para estimar pues, cuándo un delito es grave, cuáles son los instrumentos que deben aplicarse o que podrían aplicarse para plantarle cara a un fenómeno delictivo de esta envergadura. De tal suerte que, sin ser exhaustivos, estos tres instrumentos jurídicos nos permiten, en alguna u otra forma, establecer estos bienes jurídicos que permitirían dotar de contenido al poder penal internacional. Aquí es de recibo tomar en consideración alguna cuestión que hace poco estuve mirando, un documental relacionado con el asesinato del ex juez Giovanni Falcone en Italia. Un juez que en su momento, como pues sabrán ustedes, realizó diligencias importantes para hacerle frente a la mafia en su país, en Italia, en el sur.
En aquel documental se señalaba por parte de la persona que lo presentaba que estos grupos criminales se diferencian sustancialmente de los funcionarios del orden en que los primeros no deben sujetarse a algunas reglas para poder llevar a cabo sus actividades, cuestión que sí le corresponde adelantar a los operadores del sistema que le plantan cara a fenómenos delictivos. Luego, deben existir instrumentos jurídicos destinados precisamente a hacerle frente a esta situación en las dimensiones relevantes que tienen. No obstante, hay que tener presente que el ejercicio del poder penal internacional o de cualquier poder penal debe estar sometido a alguna serie de cortafuegos, por llamarlo de alguna manera, que den ocasión a que las actuaciones de los servidores encargados tanto de investigar como de procesar estas conductas lo hagan dentro del marco establecido en la ley. ¿Cierto? Es verdad que hay algunas conductas importantes que atender y que esto no es ineluctable, sino que deben establecerse instrumentos jurídicos para tales efectos. No obstante, ese comportamiento de los funcionarios debe circunscribirse a contornos debidamente establecidos. Entonces, este tipo de controversias de orden social deben materializarse en sede punitiva a través del ejercicio del principio de fragmentariedad, que significa ubicar los bienes jurídicos más sensitivos dentro del concierto de las naciones o dentro de la colectividad y luego dar ocasión a que estos se materialicen y concreten en tipos penales. Siempre pues, teniendo presente que el derecho penal es de carácter residual, es decir, que actúa en el evento que los otros instrumentos que sirvan para darle curso al control social no hayan resultado. Esto da ocasión a que efectivamente deba materializarse una tutela judicial por parte del Estado. De esto no hay discusión. Pero esa tutela judicial debe concretarse dentro del marco del Estado de Derecho, en el entendido que éste involucra la sujeción de los funcionarios a el ordenamiento jurídico, al menos en términos generales. Y esto encuentra una íntima relación con la supremacía de la Constitución, que pues está muy vinculada con la idea anterior y que significa que el funcionario judicial, bien dentro del plano de la investigación o bien dentro del plano de la aplicación propiamente de la ley, debe someter su comportamiento y su conducta a las pautas establecidas en la Constitución al tiempo en que adelanta las funciones que le competen. Y esto, desde luego, que tiene alguna influencia muy importante el control de la convencionalidad, que está relacionado con la importante influencia de instrumentos jurídicos de orden internacional, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, al tiempo en que el proceso se va materializando. Sobre el particular, pues para quien le interesa, la sentencia de Almonacid Arellano versus Chile es un precedente sumamente importante en esta dirección e ilustra de manera relevante los planteamientos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esa fecha hasta el presente en torno al control de la convencionalidad. Bien, vale mencionar dentro de este pues, contexto que ahora nos ocupa que la aplicación de las normas bien procesales o sustantivas debe estar sujeta a un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa, en términos generales, que es preceptivo democratizar el proceso penal, de tal suerte que las pautas generales que lo informan deben tener siempre presente que pese a que el hecho que se investigue sea de considerable entidad, no puede perderse de vista los derechos y las garantías que le asisten a los diferentes intervenientes que acuden al proceso. Y esto debe dar lugar, entre otras cosas, a que haya alguna claridad de reglas en el proceso. E implicará básicamente la concurrencia de un juez natural, es decir, un juez predeterminado para atender determinado asunto o alguna causa que le corresponda. Esto con miras a garantizar que haya seguridad jurídica, es decir, que haya un respeto a la ley, que haya alguna aplicación de la ley pues consona con las pautas que la inspiran. Y luego es importante que estas reglas procesales respondan a dos elementos fundamentales, un elemento estructural y un elemento jurisdiccional. Este elemento estructural encuentra amplia sintonía con el debido proceso en su vertiente formal y requiere
pues básicamente la concurrencia de alguna plataforma jurídica que resulte pues suficiente para hacerle frente a las situaciones de objeto de atención, que haya reglas claras, básicamente. Y por otro lado, a estas reglas procesales deben responder algún componente jurisdiccional, cuya idea se encuentra vinculada con el debido proceso, pero ya en su vertiente material. ¿Qué significa? Que la aplicación de la ley, no ya solo la concurrencia o la existencia de una plataforma jurídica, sino que la aplicación de la ley debe realizarse de manera sincronizada con las pautas establecidas tanto en la Constitución, en las leyes y en convenios que hayan sido suscritos por los diferentes estados. Hay un doble rasero en este sentido que debe tenerse muy presente al tiempo en que se pues, materializan este tipo de actuaciones por parte de los servidores judiciales. Esto también debe posibilitar a que no se produzca, desde luego, prueba ilícita, en el entendido que ésta se encuentra estrechamente vinculada con el principio de legalidad, que para el caso que nos ocupa, significa que debe haber un celo importante al tiempo en que se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes y que luego podrían materializarse en pruebas. Es decir, debe haber una escrupulosidad al tiempo en que se llevan a cabo gestiones dirigidas a obtener algunas pruebas y también al momento en que ésta se practica. Vamos a hablar ahora, entonces, luego de haber establecido las bases del contexto panameño, relacionado con el asunto que nos ocupa. Nuestra economía, pues como es del conocimiento seguro de la audiencia que nos sigue, es de carácter, está pues íntimamente relacionado con los servicios, de carácter de servicios. Y esto encuentra pues su base o su fundamento en pues varias cuestiones. El país ha liderado en varias oportunidades el abanderamiento de naves. Aparte de esto, están las actividades que se realizan a través del Canal de Panamá y otras que también se encuentran relacionadas con el servicio de los puertos en ambos litorales que rodean al país. Y aparte de esto, pues hay algunas cuestiones vinculadas con el centro bancario. Esto desde luego que significa pues algunas ventajas de considerable entidad para el desarrollo de alguna economía robusta, pero que también puede ser aprovechado en alguna u otra medida para adelantar fenómenos criminales, conductas al margen de la ley con considerable calado. Bien, con esto en mente, pues hay que partir del punto que, como ocurre pues seguramente en Occidente, hay una aplicación de la ley penal que responde al principio de territorialidad, de tal suerte que la ley penal panameña en consecuencia se aplica a los hechos que ocurran tanto en la superficie territorial, en el mar territorial, asuntos relacionados con pues, la plataforma continental y el espacio aéreo, que son los aspectos que integran el territorio aparte del subsuelo. Esta es la idea general. Sin embargo, este planteamiento elemental y básico puede que en algunas ocasiones no sea así y haya alguna aplicación de legislación que no sea panameña en algunos casos, establecidos debidamente. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes establece la posibilidad que en el evento de que pues, alguna embarcación que se encuentre vinculada con este tipo de actividad y esté pues, en territorio panameño, es posible que haya gestiones que adelante el Estado a cuyo pabellón pertenece esa nave. Aparte de esto, se puede aplicar alguna ley extranjera en Panamá en el caso de buques o de personas. Esto tiene lugar, por ejemplo, en el supuesto de buques de guerra o buques estatales que llevan un pabellón extranjero, o de personas que ostentan algún cargo que posibilita o vehiculiza la aplicación de una ley extranjera. Piénsese, por ejemplo, en algún funcionario diplomático o consular. De manera que, pues claramente, en algunos casos puntuales que he mencionado, hay algunos otros que pudiésemos hablar, pero por la extensión del tiempo me referiré a esto. Advertimos que hay supuestos en los cuales ciertamente puede haber alguna aplicación de ley extranjera en nuestro medio. Bien.
Con esto en mente, ahora pues me ocuparé del primer antecedente que está relacionado con el instrumento jurídico que nos ocupa. El primer antecedente que pues se encuentra íntima relación con el arreglo complementario Salas-Becker. Me refiero pues al arreglo Arias-Hinton, que fue firmado en el año 1991. Aquí habría que considerar en cuanto a la fecha algunos puntos. En el año 1989 pues ocurrió la invasión de Estados Unidos a Panamá. En el año de 1999, 31 de diciembre de 1999, se materializó de manera absoluta el Tratado Torrijos-Carter, de tal suerte que, como entienden algunos, entonces Panamá recupera pues su plena soberanía en la medida de que la administración del Canal de Panamá corre por cuenta de manos panameñas y la antigua zona del canal pues desaparece y estos territorios son ocupados ya pues ampliamente y de manera general por la República de Panamá. Este es el contexto en que tiene lugar este primer arreglo complementario. Quienes lo firmaron fueron el entonces vicepresidente y ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, y por Estados Unidos, el señor Dean Hinton. Los responsables de darle curso a este primer arreglo eran por parte de los Estados Unidos el Servicio de Guardacostas y por Panamá el Servicio Marítimo Nacional. Los alcances, pues lo que se pretendía es que se llevaran a cabo operaciones conjuntas con miras a hacerle frente a actividades relacionadas con el contrabando, la pesca ilegal y el tráfico ilícito de drogas. Se adelantaban operaciones conjuntas por parte de ambos países. Aparte de esto, Estados Unidos brindaba alguna suerte de asesoramiento a funcionarios panameños y también suministraba equipos. Bien, posteriormente, en el año 2002, se suscribe el arreglo complementario Salas-Becker. Cuando esto acontece, ya se habían materializado los tratados Torrijos-Carter, como les he tenido ocasión de comunicar. Por Panamá firma el ex ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas Céspedes, que luego fue magistrado de la Corte, y por Estados Unidos, el señor Frederick Becker. Los responsables igualmente eran el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y por Panamá, el Servicio Marítimo Nacional. Aquí hay que tener en mente que posteriormente en nuestro medio ha habido alguna legislación que ha funcionado al antiguo servicio marítimo con el servicio aeronaval, el servicio aéreo, y entonces se ha constituido el Servicio Aeronaval, o SENAM, que hoy día es el responsable de la ejecución del arreglo complementario Salas-Becker. ¿Cuáles son las dimensiones? A diferencia de lo que ocurría en el arreglo que les he tenido oportunidad de mencionar, en esta ocasión los Estados Unidos de América, por conducto del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, está facultado para realizar operaciones dentro del mar territorial panameño. Esto involucra la posibilidad de perseguir embarcaciones e igualmente de realizar aprehensiones y de registrar estas embarcaciones, desde luego. Bien, en razón de las dimensiones de este arreglo, que no solamente se limita a aspectos marítimos, sino a aéreos, pero hasta la fecha donde tengo entendido y he tenido ocasión de investigar, no se ha materializado ningún tipo de interdicción aérea. La problemática que surgió en primer lugar es si el exministro Salas se encontraba legitimado, debido a que comprometía al país de manera relevante. Por eso se entendía que o el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores eran quienes debían haber comprometido al país en este sentido. Se consideró que debió haber tenido algún trámite en el Parlamento, en la Asamblea, porque esto no ocurrió y se estimó que debido a las dimensiones de este instrumento jurídico era preceptivo que hubiese pasado por el Parlamento. Y también se cuestionaba porque Panamá renunciaba a la jurisdicción en algunos supuestos que vamos a tener ocasión de ver más adelante. Bien, estos argumentos básicamente motivaron a que se promoviera una acción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en diciembre de 2018 y consideró que el arreglo complementario Salas-Becker no es contrario al texto constitucional. En este sentido, se invocó la Convención de Viena y se sostuvo que es reconocido en el derecho internacional la concurrencia de acuerdos simplificados,
que en alguna u otra forma encuentran sintonía con el texto jurídico que examinamos, de tal suerte que no se trataba pues de algún cuerpo extraño. El pronunciamiento fue de mayoría, hubo 7 magistrados, la Corte Suprema de Justicia de Panamá está integrada por 9 magistrados, hubo 2 magistrados que salvaron el voto, uno de ellos estimó que la Corte Suprema de Justicia debió limitarse exclusivamente a examinar y a decidir en torno a la constitucionalidad de las normas que se invocaron. Pero en su momento el alto tribunal realizó alguna interpretación extensiva, según este magistrado, y procedió a validar todo el instrumento jurídico pese a que no había sido cuestionado en su totalidad. Por otro lado, otro magistrado pues sí estimó que había alguna infracción importante a la soberanía panameña en la medida de que se renunciaba a la jurisdicción y tenían ocasión algunas diligencias en territorio panameño y que a su modo de ver las cosas no eran admisibles y en consecuencia este arreglo, a su criterio, contrariaba la Constitución. Bien, vamos a analizar el artículo 11, 11º, del arreglo complementario Salas-Becker, en atención a que creo que es el núcleo duro de este asunto y que pues, nos permitirá tener más presente las dimensiones en que se materializa este arreglo. Bien, el primer supuesto o el primer espacio que examinamos es el mar territorial, que de acuerdo con la Convención del Mar está integrado por 200 millas náuticas. En este primer espacio, la República de Panamá tiene plena jurisdicción y no se puede ceder o renunciar a esta de ninguna forma. Si bien es cierto que el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos puede realizar algunas gestiones en este primer espacio, esto debe tener alguna autorización del SENAN, del Servicio Aeronaval, debido a que tanto el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos como el SENAN son hoy día las instituciones responsables de ejecutar o materializar este arreglo complementario. Esto independientemente que se cuente con oficial de abordaje o no. Luego esto pues nos lleva a verificar que pues puede tratarse de una nave que pues tenga registro panameño o que los tripulantes sean panameños o no, o puede ser que la nave no tenga pabellón ni registro, que este es el caso más frecuente. La nave que es aprehendida dentro de este contexto en la mayoría de las veces, o yo diría que en todas las veces, no cuenta con algún registro. Lo cierto es que en este caso hay plena soberanía panameña y no hay posibilidades a ceder o a renunciar a la jurisdicción. Bien. Este esquema pues, nos permite pues, visualizar un tanto más el asunto. El primer plano es el que nos encontramos, es el mar territorial integrado por 12 millas. Los planos siguientes están integrados por la zona contigua, que es la adyacente al mar territorial, y dentro de este contexto puede el Estado panameño tener algunas atribuciones relacionadas con asuntos aduaneros, por ejemplo. Seguidamente, pues viene alguna zona económica exclusiva, cuyo ámbito de cobertura se extiende hasta las 200 millas, como vamos a ver luego, y aquí el Estado panameño tiene la posibilidad de realizar gestiones encaminadas a la exploración y también a la explotación de recursos marinos. Bien, dentro de los contextos que no responden al mar territorial, es decir, a la zona contigua y a la zona económica exclusiva, que se extienden de las 12.01 millas en adelante hasta las 200 millas náuticas, sí que hay algunas distinciones acá. Primero, que esto está fuera del mar territorial, ¿no? Y este aspecto es importante tenerlo presente. En este contexto, Panamá ciertamente tendrá en la zona contigua o en la zona económica exclusiva alguna jurisdicción preferente en atención a lo que se puede deducir de lo previsto en el artículo 73 de la Convención del Mar. Pero en este escenario es posible igualmente que Panamá renuncie a su derecho a ejercer la jurisdicción sobre la nave bien de bandera o registro panameño. En estos últimos dos contextos, en el primero, como he tenido ocasión de participarles, no es posible que esto acontezca. Bien, este pues es el esquema que ya les he mostrado. Creo que pues es suficiente para ilustrar las cuestiones que pretendo participarles. Entonces, luego, el arreglo complementario hace algunas referencias en este artículo 11º
que las hemos querido condensar en alguna u otra medida en esta lámina. Es un tanto pues complicado seguir el mismo texto. La redacción a veces no es tan clara. Parece ser que esto pues se deriva de las traducciones que en su momento se han realizado. Aquí pues en este supuesto en el que nos encontramos, que hay que tener en mente que se trata de la zona económica exclusiva y de la zona contigua, no el mar territorial, como establece la lámina, puede ser que haya pues alguna embarcación que transite de la zona económica exclusiva hacia la zona contigua o del mar territorial hacia la zona contigua. Estos son los otros planos que se encuentran previstos dentro del artículo 11º del arreglo complementario Salas-Becre y son en alguna u otra forma supuestos que aparecen establecidos en esta norma. Como hemos manifestado, el pabellón o registro pues puede que sea panameño, puede que no lo sea. En este caso, hay, si se quiere, pues alguna jurisdicción que sí que Panamá la puede ejercer, ¿ya? Pero puede no ejercerla. Puede entonces que acontezca que aquel que interdicte primero materializa o da lugar entonces a la jurisdicción. Bien, ¿cuáles son entonces los parámetros que puede utilizar Panamá para declinar o ceder la jurisdicción? Primero, que debe materializarse a solicitud de los Estados Unidos, y es una cuestión casuística porque la propia norma sostiene que si los indicios así lo establecen, lo cual significará que hay que mirar caso a caso para poder concluir si efectivamente las situaciones ameritan que pues haya alguna renuncia a la jurisdicción, ¿no? Esto debe acontecer en aguas internacionales, es decir, las que se encuentran fuera del mar territorial y que ya hemos tenido ocasión de mirar en los esquemas que pues, se les ha presentado. Y esta renuncia a la jurisdicción tiene lugar a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así se desprende de lo establecido en el arreglo complementario Salas-Becre. Bien, vamos a mirar ahora algunos aspectos relacionados con el Código Procesal Penal y que se encuentran íntimamente vinculados con el asunto que ahora nos ocupa. En este sentido, hay alguna suerte de atribución de competencias. Habrá pues competencia para las autoridades panameñas siempre que el buque, o generalmente que el buque tenga algún pabellón panameño, aun cuando se encuentre en alta mar, porque por alguna ficción jurídica se considera que por llevar el pabellón panameño, pese a que no se encuentre dentro del territorio nacional, es una extensión de este, y esto da lugar a que se materialice o tenga ocasión la competencia por parte de las autoridades panameñas. ¿Hay algún antecedente de alguna joven que pues, falleció en un buque con bandera panameña fuera de nuestro territorio ya hace algunos años? Se iniciaron algunas pesquisas por parte del Ministerio Público. Sin embargo, hasta donde entiendo, el hecho pues, culminó con alguna indemnización y por eso las pesquisas no avanzaron más allá, ¿no? Claramente que también habrá competencia para cualquier embarcación dentro de las 200 millas náuticas porque éstas corresponden al mar territorial y es parte del territorio panameño. Y puede ser que ocurra una detención en tierra que provenga de alguna persecución marítima. Aquí también habrá lugar a que se materialice competencia. Hay que decir en este contexto que la ley penal panameña establece, pues como todas, seguramente, algún plazo para que la persona que es aprehendida sea presentada frente al juez de garantía. Aquí es importante tener presente que este tipo de funciones, las que menciono ahora mismo, es decir, las relacionadas con la aprehensión y las vinculadas con la formulación de cargos a la persona e incluso con la aplicación de medidas restrictivas de libertad, esto es, medidas cautelares, en el sistema anterior regido por el Código Judicial, eran aplicadas por el fiscal. Ha habido un cambio sustancial a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y del Sistema Penal Acusatorio, porque estas tareas son adelantadas ahora por parte del juez de garantía. Bien, volviendo al punto que les mencionaba de la aprehensión, la ley sostiene que en el evento que determinada persona sea aprehendida en razón de algún instrumento jurídico internacional, entiéndase aquí Salas-Becre, hay la posibilidad de que ésta se presente fuera del trámite ordinario
que le corresponde al resto de las personas. Y la propia ley ha establecido que esto debe llevarse a cabo en el término de la distancia, es decir, el plazo que según las condiciones calamitosas, por llamarlo de alguna manera, hayan sobrevenido. Esto implicará que el funcionario correspondiente debe justificar en debida forma las cuestiones que han acontecido y que han imposibilitado que la persona sea presentada dentro del plazo general o del plazo corriente. Bien, paralelamente a los argumentos relacionados con la competencia, hay que tener muy presente que la Convención del Mar dota de sentido a las diferentes parcelas que hemos mencionado, a la zona contigua, a la zona económica exclusiva, en los artículos 33 para la zona contigua, en los artículos 58, numeral 3 y 73 para la zona económica exclusiva. Sobre este aspecto, en otras diapositivas hemos hecho referencia a ellos, de manera que para evitar una tautología innecesaria, pues seguimos adelante. Bien, ¿cuáles son las cifras que hemos obtenido a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, del Sistema Penal Acusatorio, del 2016 a la fecha? Por patrullajes adelantados por el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, se tienen noticia de 4 casos. Y en esos 4 casos se han emitido 4 o 3 condenas. Hay otra causa que se encuentra en trámite. Es importante tener presente en este sentido que en este escenario advertimos que hasta ahora ninguna aprehensión ha sido decretada ilegal, tampoco hay ninguna prueba que haya sido excluida por ilícita. Este es el panorama. Hay otro patrullaje pues, aéreo en el mismo periodo de 2016 a la fecha, relacionado con embarcaciones, en los cuales se cuenta con 2 causas. Una de ellas ha terminado en una condena y la otra en un caso que se encuentra en trámite. A propósito de la primera referencia, es decir, el patrullaje del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, es de recibo tomar en consideración que una de esas causas surtió el recurso de casación, es decir, que fue analizado lo que en su momento se llevó a cabo por parte del Tribunal de Juicio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y se validó la condena que en su momento expidió el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá. Bien, ahora pues es necesario hacer alguna referencia al arreglo complementario o al arreglo pues Escalona-Bolton, que se entiende es una enmienda al arreglo complementario Salas-Becker. Firmó por la República de Panamá el exministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y el señor John Bolton por parte de Estados Unidos. En el año 2004 se materializa esta enmienda o este arreglo. En los alcances se establece entre las definiciones del tráfico no ya solo aspectos relacionados con sustancias ilícitas, sino que se incluye armas de destrucción masiva y sus vectores. Este es uno de los principales puntos sobre los cuales descansa este arreglo Escalona-Bolton y también que se permite que en aguas internacionales, pese a que la embarcación tenga bandera panameña, hay alguna interdicción por un tercer estado. No tengo hasta ahora noticias que se haya pues materializado alguna cuestión en esta dirección en la investigación que he tenido pues ocasión de realizar. Bien, estos son pues básicamente los instrumentos jurídicos en materia de asuntos o conductas delictivas que pueden acontecer en el mar, en nuestro medio, y que pues establecen algunas cuestiones quizás problemáticas, en razón que no son casos que ocurren de manera cotidiana, como hemos tenido ocasión de manifestar, sino que pues acontecen con menor entidad y quizás por estas circunstancias acarrean algún tipo de pues complejidades. Pero hasta ahora pues los resultados que se han obtenido han permitido establecer que pese a que sí que efectivamente hay un ejercicio en alguna medida del poder penal internacional relacionado con criminalidad organizada, los derechos de quienes han sido objeto del proceso, sujetos del proceso, se han respetado. Bien, con esto pues quiero agradecer tanto a la Embajada del Perú como al Grupo Guía por la oportunidad que se me ha hoy dispensado para dirigirme a ustedes sobre este tema que es de mucha actualidad. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, muy buena, definitivamente una extraordinaria presentación que ha realizado el doctor José Félix Sánchez Gallego, haciendo un símil sobre todo con relación a lo que son los convenios del mar, las relaciones pues, que puede tener específicamente con el Perú, la hermana República del Perú, a nivel de América Latina también muy importante, pero aparte también, sobre todo con relación al tema de Salas Becker, importante, fundamental al momento, sobre todo lo que tienen que revisar los jueces de garantía, con relación a lo que son las aprehensiones penales, que siempre, claro, hay temas de dirimencia, temas que hay que hacer análisis muy profundos con relación a todo lo que estábamos viendo anteriormente con el doctor Pablo Rosales Zamora, con relación a la zona contigua, con relación a las aguas internacionales. Y son temas que hay que hacer análisis profundos y que yo considero que es parte de los debates que tenemos que realizar. Y por ahí vienen algunas de las preguntas, ¿no? Precisamente para puntualizar en temas de conclusiones que me gustaría muchísimo que pudieran puntualizarse o temas de inquietudes que puedan tener con relación a la exposición del doctor Zamora, algunas preguntas o temas sustanciales que se pudieran dar y con relación específicamente al tema de el doctor José Félix Sánchez Gallego. Sobre todo, me gustaría puntualizar en los temas armónicos. Me gustaría ver dónde podemos empatar sobre todo estas dos presentaciones con dos países hermanos, dos países ribereños, lógicamente, con mares en ambas costas, y que para mí eso pues es muy importante. Doctor Zamora. Sí, muy amable. Yo quisiera simplemente participar con tres ideas, ¿no? Para dar cierre a mi presentación y también así compartir pues mis impresiones en torno a la genial ponencia del doctor José Sánchez. En primer lugar, creo que hay varios puntos de unión entre ambas ponencias, ¿no? La primera cosa que quisiera resaltar es la relativa pues al derecho del mar, ¿no? Ambas ponencias, en virtud de los temas que se tocan en torno a ámbitos jurídicos definidos por la Convemar, se acercan en ese sentido, ¿no? Hablamos, y vuelvo a resaltar aquí, de los paradigmas relativos a la soberanía y la presencia de la comunidad internacional. La presentación del doctor José Sánchez es una que se mueve más en el paradigma de la actuación penal del jus puniendi, entonces del Estado de la República de Panamá, en torno a los ámbitos que se definen en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y en mi caso, la ponencia más versa sobre aquellos espacios que están más allá de la jurisdicción nacional y el desarrollo relativo a un tema muy específico como el de la biodiversidad marina. Eso como primer punto, creo, de alcance en torno a la ponencia mía y la del doctor. En segundo lugar, creo también como punto de sintonía, es que siendo temas ligados a partir de los espacios marítimos, son temas que son distintos y que reflejan la fragmentación, como le llaman, o la especialización que cada vez más tiene el derecho internacional en general, ¿no? En el caso del doctor, hablamos pues de la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada, Convención de Palermo, y en mi caso pues hablamos del desarrollo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ambas convenciones auspiciadas por las Naciones Unidas, pero de temáticas diferentes, y que esperemos en ese sentido que en mi caso, ¿no?, el proyecto relativo a la biodiversidad marina alcance, como en el caso de la Convención de Palermo, un número tan alto de ratificaciones, ¿no? En la Convención de Palermo tiene 190 estados partes que son los que participan de esta red jurídica. Y esperemos que tenga en ese sentido también ese gran alcance. Y creo yo que el último tema me gustaría tocar en torno a estos puntos de sintonía es el de la actuación de los ministerios de Relaciones Exteriores. Creo yo que el eje, el actor que se encarga de manejar estos temas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no solamente pensando hacia afuera, ¿no? El doctor mencionaba también la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a la cooperación judicial internacional, y yo quisiera mencionarla más bien en la dinámica de la negociación. Es decir, hablamos del mismo actor, pero es un actor además, y eso en ello resalto la importancia de la ponencia del doctor José Sánchez, en tanto que
no solo se trata de mirar hacia afuera, sino también tener conciencia de las necesidades concretas que ocurren dentro del territorio de un Estado. Es decir, hay una necesidad de cooperación interna, ¿no? De un diálogo intersectorial del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores pues, se encarga de transmitirlo hacia afuera en el caso de la negociación o de operar en cuanto a la cooperación judicial internacional, y ocurre lo mismo en el caso de la República del Perú. Y por último, ya para cerrar esta última presentación o esta última fase de la ponencia, habían dos preguntas. Una era sobre el faenamiento de las flotas pesqueras chinas cerca de los mares territoriales de nuestros países y si eso supone una amenaza a la biodiversidad marina. Yo creo que la principal amenaza, al menos desde mi punto de vista, es no tener una regulación sobre el tema de la biodiversidad marina, que sea tan bien lograda como la que se aspira a hacer a partir de este proyecto de instrumento internacional vinculante. En ese sentido, más allá de los acontecimientos específicos que puedan ocurrir en la zona regional, ¿no? O que algún u otro país realice alguna pesca, por ejemplo, ilegal, creo yo que existen sí ciertos instrumentos que podrían hacer frente a estos temas, pero también creo yo que hay una gran responsabilidad compartida por parte de la comunidad internacional para concretar la adopción del proyecto de tratado del cual ha versado mi exposición. Y con relación a la diferencia entre dominio y soberanía, que es también otra de las preguntas que se plantean, creo, en el auditorio, creo yo, el término dominio tiene muchísimas acepciones en muchos derechos y en el caso también del derecho internacional. Si nosotros simplemente para hacer mención, en el famoso caso de Isla de Palmas, o Miangas, ¿no? Que fue resuelto por la Corte Permanente de Arbitraje, se utiliza casi indistintamente el término dominio y soberanía. Ahora, en el caso pues, del derecho internacional penal o derecho penal internacional, habría que ver si es que existe en ese sentido alguna diferencia. Y en el caso particular del Perú, el término dominio marítimo se emplea en el artículo 54 de la Constitución para hacer referencia, conforme a la declaración del embajador Alan Wagner, que también fue mencionada en la ponencia, a los diversos espacios marítimos que componen el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, etcétera, definidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, doctor Chang, también por su brillante coordinación e invitación. Ha sido un enorme placer y cualquier consulta igual estaré a la orden. Muchísimas gracias, doctor Pablo Rosales Zamora. Y para el análisis final del doctor José Félix Sánchez Gallego. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo pues considero que pues en primer término ambas ponencias en alguna u otra medida permiten dimensionar el alto compromiso de la República del Perú y de la República de Panamá con asuntos que pues encuentran relación con la aplicación en cierta medida del derecho del mar o con conductas que se materializan en el mar. Claro que desde diferentes posiciones, pero que ciertamente pues, permiten establecer el compromiso del país en este sentido. En cuanto al punto puntual que nos ha correspondido, también diría que es importante tener presente que la República de Panamá, en atención a las pues, particulares condiciones que he descrito a grosso modo y que se encuentran relacionadas con pues, cuestiones vinculadas con la posición jurídica y socioeconómica también, da ocasión a que, pues ciertamente, como he tenido la ocasión de comunicarles, haya algunas situaciones que se desenvuelven con el ánimo de pues, potenciar aspectos económicos. Pero esto también, de alguna u otra forma, permite que haya actividades que se desarrollen al marco de la ley, o al margen de la ley, perdón, aprovechando precisamente estas condiciones. Entonces, en razón de estas circunstancias es que entiendo ha tenido ocasión este arreglo complementario Salas-Becker, que es el núcleo duro del que pues hemos hoy día compartido. Vale mencionar que una de las audiencias que se adelantó, particularmente en sede de fase intermedia, pues me correspondió atenderla,
y pues se reclamaron varias cuestiones relacionadas con probables pruebas ilícitas o cuestiones que daban ocasión a nulidades por la intervención de los funcionarios del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, dado que aconteció claramente una interdicción. Sin embargo, se trata de pues, conductas que tienen alguna cobertura en la plataforma jurídica que tiene a su disposición el juez de garantías, de tal suerte que pues, dio lugar a que pues, se validaran las actuaciones, puesto que se habían llevado a cabo dentro de los contornos establecidos en el ordenamiento jurídico. Aquí también es de recibo tomar en consideración que en la buena parte de estas causas, según he tenido ocasión de manifestar, las cantidades de droga que se han recuperado son importantes. En el caso mío, recuerdo que aquello que se incautó era 1 tonelada y algo más de droga. De manera que, pues, también importa tener presente que pues, los países, dentro del concierto de las naciones, cuentan con algunas responsabilidades y que éstas pueden materializarse a través de la cooperación internacional, que es sumamente efectiva para hacerle frente a diferentes problemas que se pueden presentar. Quiero pues manifestar nuevamente mi agradecimiento tanto a la Embajada del Perú como al Grupo Guía por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes y también por la realización de esta actividad que es de considerable entidad y de suma relevancia para el perfeccionamiento del jurista. Y también agradecerle al doctor Chan por la disponibilidad que ha tenido hoy día. Igualmente estoy pues anuente a cualquier interrogante que se quiera formular. Muchas gracias. Sí, básicamente lo que hemos estado llevando ya para hacer y culminar, porque creo que estamos ya directamente en la hora que nos habíamos programado, 1h30 para el tema de la jornada, ha sido en definitiva 2 brillantes ponencias, en el cual, si bien es cierto, pues hay algunos ejes transversales, también hay una realidad que hay algunos puntos diferenciadores, ¿no? Por un lado, el doctor Zamora hablando del tema de la biodiversidad, hablando de los temas de los convenios internacionales, pero que hay un punto en común importante y fundamental que definitivamente nuestros países, sobre todo América Latina, que hablan un mismo idioma, que tienen conceptos dentro de la norma jurídica muy parecidas, pues lógicamente tenemos que hermanarnos mucho más, tenemos que unirnos mucho más. Y yo creo que esto es uno de los principales puntos focales de este convenio bilateral o binacional que hemos estado realizando con su excelencia el embajador Jorge Rafó, que se ha mantenido durante toda la conferencia y que quiero agradecerle por su participación activa y mantenerse con nosotros durante toda esta jornada académica. Realmente los países de América Latina tienen muchos puntos en común y bueno, el sueño tal vez, el sueño bolivariano, independientemente de los temas de Venezuela y todo lo que ocurra, pero lo que sí es cierto es que ese sueño que se tuvo en algún momento era precisamente la unidad de la América Latina, que el sueño se da 200 años después en la Unión Europea, ¿no? A pesar de las dificultades que puedan tener en este momento con el Brexit y todo lo demás. Pero lo que sí es una realidad es que son puntos focales que en definitiva tenemos que mirar con luces largas. Tenemos muchas cosas y muchas similitudes muy puntuales y definitivamente tenemos que avanzar hacia esa dirección. Eso por un lado. Por el otro lado también los temas de biodiversidad, que muy bien apunta el doctor Zamora, de alguna u otra manera también crean controversia, sobre todo cuando entran, sobre todo las actividades pesqueras. Y eso, claro, que trae una serie de dificultades que obviamente hay organismos internacionales que dirimen estas situaciones, pero en la medida en que exista una mayor armonización de estos tratados, un mayor entendimiento entre los países, es mucho más fácil poder solventar las dificultades que puedan existir. Hay una gran cantidad de países en el mundo que hoy día no tienen sus zonas limitadas. Por ejemplo, hay temas de controversia en este momento en el mundo, no solamente temas comerciales que ocurren de barcos que puedan llegar hacia la América, sino que en este momento, muy puntualmente, hay algunas diferencias sobre todo los temas de mar. Por ejemplo, hablar del sur de China o el mar del sur de China. En este momento hay unos temas de controversia, sobre todo en las zonas limítrofes, con relación específicamente a si estoy interviniendo o no, si estoy en aguas internacionales o no. Se da todos los días y en el plano académico es sano revisarlos, es sano observarlo, es sano conversarlo, debatirlo. Son estos foros académicos los que realmente, sin entrar en ningunos matices políticos ni mucho menos,
los que realmente pues hacen el análisis profundo para poder ver más allá del árbol y ver los bosques, porque probablemente estos temas limítrofes, si no nos sentamos, si no armonizamos, si no tratamos de entendernos que tenemos cosas en común, más allá de las diferencias, pues pueden dar situaciones más adelante que lo que no queremos. Eso por un lado con relación al tema de la biodiversidad, con relación al tema de la unidad latinoamericana que debe existir, con relación a armonizar un poco más los ordenamientos jurídicos, sobre todo en esta zona que es tan importante y que en definitiva Panamá es un país de tránsito, Panamá es un país que en definitiva el recurso hídrico es fundamental y sé también que el recurso sobre todo hídrico, sobre todo de mares, sobre todo el tema pesquero, para el Perú es fundamental. Así que creo que en esa dirección pues estamos armonizando muy bien. Por el otro lado, el tema de la conferencia del doctor José Félix Sánchez Gallego, magistral como siempre, en definitiva va hacia un tema. Pero mira ese tema que trae el doctor con relación específica al Salas-Becker. Es importante porque también hablamos de la cooperación internacional. Y es lo que estamos abogando, en definitiva, una cooperación mancomunada, un trabajo en conjunto, armonizar codificaciones, armonizar procedimientos, tratar de entendernos un poco más, de crear simbiosis y sinergias importantes entre los países en correlación a estos convenios de biodiversidad que hablaba el doctor Pablo Rosales, y que en este caso lo vemos solamente que en un convenio bilateral. En este caso lo estamos viendo en un Salas-Becker, un convenio específico entre Estados Unidos de América y Panamá, y que lógicamente ha logrado armonizar, porque claro que ahí hay un tema de debate, tema de soberanía, claro que ahí hay unos temas a debatir que pudieran ser muy profundos, pero lo que también hay en realidad es que hay un entendimiento y hay un principio de legalidad, y donde hay un entendimiento y hay un principio de legalidad, el juez, lógicamente, ante las controversias o los problemas jurídicos que se le presenten, él va a tomar la decisión, sobre todo con esos principios, reglas y garantías, y ese principio de legalidad que le da la base y el sustento para poder motivar, en definitiva, una decisión y motivar una decisión judicial en este caso. Pero lo interesante del tema Salas-Becker es que estos convenios y estos acuerdos de cooperación internacional bien armonizados, bien establecidos, bien fundamentados, pues crean la base para entonces permitir o el desarrollo o la carretera fundamental para entonces seguir ampliando otros temas. Sobre todo un tema tan importante y fundamental, no solamente para Panamá y los Estados Unidos, sino para toda la América Latina, que es el tema del narcotráfico, que es un flagelo internacional y que lógicamente afecta a todos por igual. Estos convenios han logrado, y estas armonizaciones han logrado establecer aprehensiones, establecer supervisiones de ambos lados, que han logrado en definitiva con los temas de captura, que han sido muy importantes y que en definitiva ayuda a la humanidad, porque estos son flagelos internacionales desde el punto de vista de, lastimosamente, del tema del campo de droga, que en definitiva pues le hace daño a la humanidad. Desde ese punto de vista yo creo que sí hay algunos temas importantes, claro, el tema de soberanía, el tema de dominio, es un tema que pudiéramos hablar y compartir y dilucidar y debatir mucho más, pero en definitiva lo nutritivo de esta conferencia, de ambas conferencias magistrales, y de la verdad que nosotros como guía estamos supremamente agradecidos por la posibilidad, por el tiempo, sabemos que no es fácil, sabemos todas las obligaciones que ustedes tienen, pero de verdad que nosotros, como lo decía yo con el tema de Albert Einstein, la creatividad y la innovación surge mejor cuando las personas piensan que están jugando, que se están divirtiendo. Y nosotros nos estamos divirtiendo haciendo academia, nosotros nos estamos divirtiendo haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, brindando un poquito de conocimiento. No lo sabemos todo, somos creyentes en el tema de la mayéutica socrática, yo solo sé que nada sé, pero estamos trabajando, aprendiendo en el camino y estamos avanzando, y eso es lo importante. Hoy hemos dado un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, decía un gran autor, en su momento John Fitzgerald Kennedy, pero hoy hemos dado un paso en una dirección correcta, en una dirección fuerte. Hemos establecido un acuerdo muy importante con la hermana República del Perú, y estoy seguro y convencido que son más las similitudes, las sinergias que las diferencias. Estoy convencido que hemos estado unidos siempre, vinculación desde la historia, desde el descubrimiento del Mar del Sur, la llegada de los galeones al Perú, las riquezas del Perú pasan por Panamá, así que hay una unidad, hay una hermandad, somos países latinoamericanos amigos, y de verdad que nos sentimos hinchados de alegría, de orgullo de haber llevado esta jornada y de contar sobre todo con la presencia total durante esta jornada de su excelencia Jorge Rafó, el embajador del Perú, de Pablo Rosales, el doctor
del Perú también, que ha dedicado su tiempo, y de nuestro amigo, compañero y doctor José Félix Sánchez Gallego, un académico aquí en Panamá, un escritor de libros, una persona que nosotros apreciamos mucho y sabemos de la capacidad que tiene para dilucidar muchísimos problemas jurídicos. Así que sin más, yo los dejo de verdad agradecidos. Fuerte abrazo a todos y un fuerte estrechón de brazo. Saludos. Mañana es otro día, así que seguimos avanzando. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bueno todo el primer día. Gracias, doctor Sánchez. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Saludos, Su Excelencia. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, doctor Chan. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.